Buenas noches, bienvenidos a este primer programa del Sello de la Historia TV. Un programa donde el equipo de investigación arqueológica, el Sello de la Historia, estará compartiendo con ustedes experiencias de su salida, de investigación, de elementos que encontremos y que tengan relación con la historia, que tengan relación con el pasado. Una invitación a viajar, a trasladarse en el pasado y a compartir con nosotros nuestras experiencias. Intentaremos generar un ida y vuelta donde ustedes también sean partícipes de las cosas que realizamos, nos hagan llegar sus preguntas, nos hagan llegar sus comentarios, también, ¿por qué no?, sus aportes. Así que bueno, darle la bienvenida a Pablo, que me está acompañando en este primer momento, en esta apertura, porque el trabajo de investigación del Sello de la Historia es un trabajo muy profesional, pensado, meditado, un trabajo donde nosotros, a partir de conocimiento histórico, nos acercamos a áreas determinadas que merecen ser investigadas, pero merecen ser abordadas con seriedad. Y un primer trabajo que hacemos es un trabajo de aproximación en el terreno a partir de tecnología que posibilite lo mismo. Pero sin más preámbulos, Pablo ya nos va a contar de qué se trata y le damos la bienvenida. Buenas noches, José, buenas noches a la audiencia. Así como vos bien decías, lo que hacemos es investigar primero el hecho, ir a los documentos históricos, libros, mapas, si existen, si es posiblemente que existan. Por ejemplo, uno de los primeros trabajos, o se puede decir que es la primera salida oficial del equipo del Sello de la Historia, elegimos San Antonio, la batalla de San Antonio que se desarrolló allá en 1846. Investigando diferentes documentos históricos dimos con un mapa de la batalla de San Antonio que fue publicado en 1906 en el libro Los italianos en Salto, y basándonos en ese mapa, que más bien es un croquis, no es un mapa con escalas exactas, lo comparamos con visión satelital, una herramienta que todos tenemos hoy por hoy en los teléfonos inteligentes, como es el Google Maps o el Google Earth. Lo que hicimos fue, primero que nada, como les decía, localizar lo que es el mapa que ustedes están viendo, el mapa de 1906. Después investigamos, gracias a las referencias que nos da ese mapa, investigamos cuál sería la posición actual de ese lugar donde se desarrolla combinar los dos mapas, y ese nos da una ventana o una aproximación de dónde sería actualmente el lugar donde se desarrolló la batalla. Después lo que hacemos es comparar todas las referencias que tenemos de todos los mapas que hayamos conseguido, tanto actuales o de la mitad del siglo XX y la visión satelital, y eso como resultado nos da el lugar aproximado de donde se desarrolló parte de la batalla. En este mapa que están viendo ahora en pantalla, lo que se marca son los puntos donde se encontraron o se hicieron los hallazgos más importantes de la primera salida del Sello de la Historia. En este mapa, que resulta de la combinación de los anteriores, que suponemos es la posición donde estaba en aquel momento de la batalla Garibaldi y sus hombres. Exacto, estamos hablando de un caluroso febrero de 1846. Estamos hablando de un trabajo de arqueología en el campo de batalla, donde lo que hacemos nosotros es identificar hallazgos a través de un equipo de prospección, en este caso prospección aérea y prospección terrestre con detectores de metales, encontrando allí evidencia física que después es analizada. En este primer trabajo, como bien decíamos, el dato que teníamos era el enfrentamiento de San Antonio, ¿no? Un hecho histórico muy controversial, donde para algunos fue un gran éxito de Garibaldi, para otros fue una derrota. Hay cosas que no se dicen y que dejan este hecho sumido en el enigma. Por ejemplo, la masonería rescata los valores de Garibaldi y el triunfo en el lugar. Sin embargo, se olvidan de otro masón importante como fue Lucas Piris, que lo dejan de lado y la historia lo oculta. Bueno, nosotros fuimos detrás de esas historias para identificarlas. Lo cierto es que corría un caluroso febrero de 1846,
Las tropas de Garibaldi, en el marco de la Guerra Grande, 1939 a 1951, se disponían a quedarse con el total de la ciudad de Salto. ¿Por qué digo quedarse con el total? Porque ya se había sitiado la zona de la Plaza 33, donde hoy está ubicado el banco hipotecario. Allí estaba el fuerte de Garibaldi y estaba parte de sus soldados. Garibaldi, debemos decir, era un mercenario italiano, Giuseppe Garibaldi, que vino acá pago por los servicios del ejército colorado, que junto con los unitarios argentinos se iba a enfrentar al gobierno legalmente constituido en ese momento del Partido Nacional, y esos eran los propósitos que se habían generado, ¿no? Con Oribe a la cabeza. Lo cierto es que el ejército de Garibaldi tenía pensado, además del sitio donde ya estaban, generar una retaguardia ingresando por la desembocadura del arroyo San Antonio, donde hoy está ubicado el monumento al Éxodo, ¿verdad? Iba a ingresar por ahí Garibaldi, iban a tomar parte de Salto entonces y de esa manera tenerlo estratégicamente sitiado. Por el otro lado, por Itapeví, venía Báez, otro que estaba apoyando en este caso del Partido Colorado a la Legión Garibaldina, y entre los dos iban entonces a concluir con este propósito. No se esperaban una cosa, no se esperaban que el ejército del Partido Nacional, el ejército gubernamental, que estaba apostado para que la gente se ubique hoy, donde está el puente que lleva a las cuevas de San Antonio, unos 200 o 300 metros al norte. Es tomado por sorpresa el ejército de Garibaldi, y allí comienza un duro enfrentamiento que duró aproximadamente entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Tan largo como el enfrentamiento fue la huida de Garibaldi, que retoma por la zona del arroyo San Antonio y costeando el río Uruguay, llega nuevamente hasta su campamento, que decimos ubicado donde hoy está el banco hipotecario. Toda esa huida duró aproximadamente 4 horas, o sea que podemos decir que fue una batalla que se dividió en dos. De la batalla se dice que fue el gran éxito militar de Garibaldi. Analizando los hechos objetivamente, es nuestra tarea no ponernos del lado de uno o del otro, nos preguntamos si un éxito militar se le puede atribuir a alguien que huye, que fue lo que pasó con el ejército de Garibaldi. Como vos decías, los mapas, las crónicas, nos hablan de miles de soldados enfrentados en el lugar de batalla. Los más exagerados hablan de 3.500, 4.000, otros hablan de 2.000, 2.500, pero lo que sí podemos confirmar es que encontramos el lugar del campo de batalla. Por primera vez estamos en condiciones de afirmar que podemos decir dónde ocurrió la batalla, porque los hallazgos y la evidencia que encontramos en el lugar así lo confirman. De esto va a hablar también nuestro equipo de exploración, que está compuesto, entre otros, que hoy nos están acompañando, por Alejandro Rompani, Darío Racedo y también Walter Volpi, que son parte del equipo de prospección en tierra, que se dedican justamente a buscar minuciosamente y con mucho cuidado estos objetos. ¿Por qué digo con mucho cuidado y minuciosamente? Porque estos objetos son parte del patrimonio histórico de nuestro país, y cualquier cosa que se rompa puede significar un problema. Esa es la precaución que nosotros tenemos en tanto grupo de rescate arqueológico. Sí, aclarar o repetir que todos los hallazgos quedan georreferenciados. Esa información con el pasar del tiempo y cuando nos vayamos organizando va a estar de libre acceso para todos. Ya hay también en nuestras redes sociales imágenes de estos descubrimientos. Ya va a estar también hablando Ale Rompani de su parte del trabajo, que con dron se hace una visita previa al día de excavación, y lo que hacemos es con ese equipamiento elegir los puntos para hacer la prospección. Y vamos a hablar también de los objetos que encontramos. Claro, la historia y su función. A eso iba. Gracias a este trabajo, en la primera salida, a todo este trabajo previo a la primera salida oficial de lo que fue el sello de la historia, en el primer trabajo de prospección hicimos muy interesantes hallazgos, como decía José, de patrimonio histórico, ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional, que hoy por hoy y hace unas 24 horas fueron donados al Museo del Liceo II. Exacto. Una pregunta, porque capaz que alguien que está mirando se pregunta, bueno, ¿dónde puede ver estos trabajos de sello de la historia? Nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, estamos tanto en Facebook, estamos en Instagram y estamos
también en Twitter. Y bueno, a partir de hoy jueves, todos los jueves a las 20 vamos a estar en el canal 91 Digital. Bueno. Bueno, antes del corte le decíamos que nuestro trabajo es de identificar primero el espacio, el lugar. Estamos con uno de los integrantes, Alejandro Compani, que es el encargado de llevar adelante el trabajo de prospección terrestre, pero también de prospección aérea a través de la utilización del dron. Y bueno, Alejandro, contanos cómo es el trabajo con los drones para... En primer lugar, lo que hacemos es, vamos al lugar, visita previa a la ida, y hacemos vuelos con dron para ubicar los lugares a donde vamos a realizar las búsquedas al próximo día o cuando nos marque la agenda. Y los vuelos, a partir de los vuelos ya marcamos los lugares, al otro día vamos y empezamos la búsqueda. Claro, y Alejandro se encarga también de lo que es la prospección terrestre, utilizando detector de metales y otros aparatos de menor dimensión, que también es un detector llamado point pointer, que te permite identificar algo muy perdido que está en tierra, como por ejemplo este tipo de bala, ¿verdad?
Exactamente, esta es una bala de avancarga, que la verdad que es un plomo de más de 100 años bajo la tierra, y gracias a esos equipos tenemos la posibilidad de sacarlo a la luz otra vez para contar un poco su historia. ¿Dónde lo encontraste? Esto fue encontrado en donde se ubica por los planos la batalla de San Antonio, a costas del arroyo, y también encontramos algo muy interesante, que fue un botón militar usado entre el 1820 al 1900, y la verdad que está muy muy interesante. Esta bala no fue la única que encontraste en el lugar, ¿no? No. Hoy teníamos una caja que estaba repleta de balas. Estaba repleta de balas, sí. La verdad que tenemos varias impactadas también. Ajá. Que esto es muy interesante, que no son los plomos que se encontraron en algunas condiciones más o menos, y este sí que tuvieron impactadas. Esta bala aparentemente dio en el blanco. Contarles una cosa, cuando Alejandro encontró esto, lo encontró en el mismo lugar en 2 instancias. Y debe haber encontrado cerca de 30 y algo de proyectiles. ¿Qué nos indica esto? Que ese fue un lugar bastante cruento de la batalla. Si no fue allí donde ocurrió esta emboscada que decíamos hoy del ejército del Partido Nacional Gubernamental contra Garibaldi, fue a la retirada, porque en realidad las municiones que habían en el lugar eran muchas. Debemos decir, porque Alejandro hablaba de la avancarga, que acá tenemos un ejemplo de lo que eran esos fusiles. Este ejemplo de fusil utilizado en la época para poder poner en práctica el mismo, lo que había que hacer era, utilizando una polvorera, que es esto que ustedes pueden ver, esta polvorera le falta la tapa que tenía un piquito, podrán asociarlo hoy con una yerbera si quieren, se depositaba la pólvora en cada uno de los caños del fusil. Con una varilla se apretaba la pólvora de manera que quedara pronta para disparar y se colocaba o bien este proyectil, que como tú decías se encontraron muchos en el lugar, que se le llamaba también Minié, o se utilizaban este otro tipo, que esto se llama metralla esférica, también se utilizaba para ser disparado. Una vez puesto, se disparaba. Ustedes podrán ver que este fusil tiene una particularidad. Cuando se cargó la bala, reventó el caño. Esto es lo que podemos asociar a la tradicional frase, salió el tiro por la culata. Nosotros tenemos 2 teorías. Una teoría es que se lo cargó mal, no se tuvo precaución y por eso reventó. De hecho, lo encontramos en esta posición, en la tierra. La otra teoría es que se disparó estando en la tierra, pero igualmente tendría que tener algún problema con la carga. Entonces, estos son uno de los tantos hechos que uno puede llegar a comprobar a partir de este trabajo de investigación. Pero no es lo único que encontraste, ¿verdad? ¿Algún otro hallazgo que te haya llamado la atención, que te generó expectativa? Exactamente. Encontramos también una bala de cañón, prácticamente 1 kilo 500 gramos tiene esto. Es algo muy impresionante, incrustado entre las piedras, quiere decir que fue lanzado con mucha fuerza, con mucho poder, y vaya a saber uno la historia, qué pasó con esto, ¿no? ¿Qué pasó? Siguió en el blanco, ¿no? En el blanco, exactamente. Sí, una cosa interesante, esta bala fue disparada desde un sitio, una posición, que cuando nosotros hicimos la transposición de los mapas, con el croquis de la época y el mapa actual, indica que efectivamente esta bala habría sido disparada. Para que ustedes se ubiquen donde hoy está, por calle Saturnino Rives, la OCE nueva, bueno, habría sido disparada aproximadamente desde ese lugar, impactando aproximadamente a unos 500 metros, según lo que nos dicen los mapas. Esto es lo que nosotros decíamos, que nos permite reconstruir los hechos que ocurren en el sitio de batalla. Hay que tener algunos cuidados con la prospección, ¿no? Sí. Aparte también encontramos partes de otras armas que se encontraron en el lugar, sí. Es decir que fue cruda la batalla, y bueno, da mucho que pensar, da mucho que hablar, en qué momento se rompió, cómo se desprendió de la parte. Porque debemos decir que no era muy similar, exactamente. Y que estaba en esta posición, ¿no? Cuando se activaba el gatillo, golpeaba y ahí permitía que el fusil y saliera el proyectil, obviamente. También vinculado al rifle tenemos una hebilla, que esta hebilla formaba parte de la correa con la cual el militar sostenía su rifle.
Tengamos presente que se habla de un ejército de artillería compuesto por unos 800 hombres. Exactamente. O sea que el hecho de que quedaran instrumentos como estos en el campo de batalla era una cuestión muy frecuente. Observada, que es lo que nosotros pues hacemos con ese trabajo, analizar el área. Hay que ser muy cuidadoso porque primero hay que contar con las autorizaciones para visitar este tipo de lugares, pero en segundo lugar hay que ser muy cuidadoso con el cuidado de la tierra o de los sitios, porque sepan ustedes que podemos encontrarnos con algo importante, con un hallazgo importante, y que por un descuido ese hallazgo pueda ser destruido. Esto tiene un valor y una evidencia patrimonial muy importante. Hablábamos de que el equipo se integra también por otro grupo de compañeros que se dedican a la prospección en tierra, como es el caso también de Darío Racedo. Hola, buenas noches, un gusto. Yo me dedico a la prospección de objetos perdidos también. Y bueno, yo soy nuevo en el grupo, me integré hace un par de semanas y bueno. Cada uno tenemos un papel y una actitud en el grupo, y Darío, si lo vamos a describir en términos futbolísticos, es el que va a todo. Porque Darío no deja objetivo por perdido, y eso ha permitido que se hayan generado buenos hallazgos, ¿no? Además de que Darío en varias oportunidades ha sido también el chofer, y el que conoce a veces ciertos datos, cierta información, que es lo que nos permite acercarnos a los lugares, ¿verdad? Una experiencia que estaremos contando en otros programas, la del Saladero Guavillú, el campo donde se dio el combate del Quebracho. Ahí pudimos acceder en función de tener algunos datos, alguna información que vos conocías. Sí, yo fui varias veces a acampar ahí, bueno, y conocí ese lugar, nos pusimos en contacto con la gente ahí, administra del lugar, y bueno, nos permitieron el acceso. Ahí fue donde se encontraron un par de cosas interesantes también, buenos hallazgos hubieron, ¿no? Ese es un tema importante de la prospección arqueológica, conseguir la autorización de los propietarios de los terrenos. Es un dato fundamental. También estar atento a las cosas que nos cuenta la gente, por eso hoy decíamos que este programa tiene que ser un ida y vuelta. Este programa va a quedar publicado en el portal Salto Informe, ustedes podrán verlo y podrán comunicarse, porque muchas veces hay información que no está en los libros y que lo proporciona la gente, y esa información resulta de relevancia, como lo que vos estabas planteando también. Así que bueno, la experiencia de detección es una experiencia, si se quiere, inigualable, ¿no? Totalmente lindo. Ojalá otras personas pudieran hacer lo mismo que nosotros, porque es algo que te tranquiliza, que es algo muy lindo. No sé cómo contarlo, por eso. Tiene como una función terapéutica, si se quiere, porque los paisajes, y ustedes podrán, si entran a Salto Informa, ver los distintos tipos de paisajes que nosotros tenemos la posibilidad de conocer: arroyos, cascadas, campos, árboles, casas antiguas, incluso ese contacto con la gente que te cuenta las leyendas, que te cuenta las historias. No sé si ustedes sabían, pero se habla que cuando hay un tesoro enterrado y ese tesoro fue escondido premeditadamente y se llevó para esto a un peón o a un esclavo, después que cumple la tarea de esconder el tesoro, lo matan. Pero con un doble propósito. Con el propósito de que no revele la información de dónde está el tesoro, pero también con el propósito de que quede como guardián del lugar. Por eso, capaz que habrán escuchado ustedes, que se dice que cuando se encuentra un tesoro hay que dejar algunas monedas. Y la razón es que esas monedas tienen que quedar ahí para que el custodio del tesoro las siga custodiando. Si no, el custodio se viene con el que lo encontró. Esto es leyenda, esto es mito, no es comprobable, pero es parte de ese rico conocimiento que también genera esto, que es lo de la tradición oral, como esa vez que estuvimos justamente en el Saladero Guavillú, producto de este contacto y las experiencias que ahí teníamos. Yo no sé si los compañeros tienen imágenes de los distintos lugares de campo donde hemos estado, porque claro, las imágenes ayudan un poco más a clarificar
lo que estamos diciendo. Aquella conversación que tuvimos en el Saladero Guayú fue con Carrasquera, ¿era verdad? Carrasquera, sí, que se nació ahí, mejor dicho, hace 70 años casi que vivo ahí, nos comentó él, y que conoce toda la historia ahí, y inclusive cuando funcionaba el frigorífico también, creo que conoció algo así. Exacto. Nosotros ahora vamos a seguir presentando nuestro equipo de prospección, pero nos vamos a un corte, y cuando volvamos del corte nos va a estar acompañando otro de los integrantes dedicado a la prospección, en este caso Walter Volpi, que se dedicaba a la prospección desde hace muchísimo tiempo, pero se sumó al equipo El Sello de la Historia y nos va a estar contando sus experiencias. Nosotros decimos que no somos un grupo cerrado, somos un grupo que está abierto a intercambiar opiniones, y tal vez que en alguna salida hemos contado algunas veces con invitados, y es para nosotros también una satisfacción mostrar el trabajo que nosotros realizamos. Así que nos vamos a un corte, vamos a estar con Walter Volpi, que nos va a estar contando su experiencia como detectorista. Gracias, Darío. Bueno,
de esas ediciones que se hacen de tipo conmemorativo, y el que la encontró, y nos da pretexto para presentarlo, Walter Volpi, que se va a presentar y nos va a contar, bueno, cómo fue que encontró esta moneda. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Esa moneda la encontramos en nuestro pezón. Estamos haciendo un trabajo de prospección con 2 personas. Y bueno, encontramos primero, el aparato dio una señal. Empezamos a escarbar y encontramos una herradura. Pero después que sacamos la herradura, pasamos otra vez el equipo y siguió dando, y con un sonido diferente. Entonces seguimos escarbando y estaba un pedazo de trapo, y envuelto estaba esa moneda y, ¿cómo es? Unos pedazos de fierro que hasta ahora no sé qué es. No llegan a identificarlo. No. Claro, lo que hay que plantear es lo siguiente: la gente tenía por costumbre muchas veces esconder las monedas, porque el peligro de ser robado, el peligro de la inseguridad estuvo siempre presente. Entonces se esconden de diferentes maneras, ¿no? Con diferentes artilugios. Nosotros hoy mostrábamos la polvorera utilizada para cargar los fusiles a bancarga con pólvora, pero muchas veces también en estos lugares se escondían monedas que a veces se escondían debajo de una piedra, al costado de un árbol, arriba de un árbol, en algún hueco, o en el caso de lo que cuenta Walter, que se encontró envuelto en una tela debajo de un árbol. Y cuando uno sale a recorrer, tiene que hacerlo siempre con cierta idea de ciertas referencias. Por ejemplo, un árbol diferente al resto de los otros puede estar indicando una señal. ¿Este árbol cómo era? Claro, era un árbol grande. Yo siempre digo que cuando vas a buscar el campo siempre tenés que tener un punto, porque no vas a enterrar en el medio del campo, en medio de la nada, porque lo perdés. Tenés que tener una referencia de montículos de piedra o un árbol, o algunas veces lo que hacían era plantar un árbol, o sea, chico, y tener esa referencia. Después el árbol crecía y tenía esa referencia como para ir a buscarlo de nuevo. Claro, muchas veces el objeto se terminaba moviendo de lugar, porque al crecer el árbol y las raíces terminaba quedando en otro lugar distinto a donde había sido colocado. Claro, muchas veces cuando vemos los árboles de bambú, que son árboles que crecen mucho y las raíces empujan las cosas para abajo, y son las cosas, o sea, los árboles más complicados en encontrar, o sea, porque tenés que sacar la raíz, y eso es un gran trabajo, ¿no? Sí. El objetivo de este grupo de rescate arqueológico no tiene que ver con encontrar riquezas, tiene que ver con encontrar objetos como estos, que a nosotros nos permiten reconstruir la historia. Pero muchas veces, y de manera fortuita, uno encuentra cosas, como el caso de lo que contaba Walter, de esta moneda. Walter también encontró otras cosas, haciendo referencia hoy a lo que hablamos de la batalla del Guayzú, ¿como cuáles, Walter? Encontramos una hebilla, que está acá, esta hebilla, y encontramos cantidad de cartuchos de la batalla. Y son cosas que quedaron ahí, ¿no? Fíjense que la batalla de San Antonio, 1846, el combate de Guavillú, estamos hablando de 1886, cosas que tuvieron más de 100 años tiradas, perdidas en el lugar, hasta que en un buen momento, bueno, vamos y las encontramos. La idea era continuar hablando de la batalla de San Antonio, y mientras compartimos algunas imágenes que están vinculadas a la batalla de San Antonio, vamos a comentarle cómo se generó el desenlace y bueno, y cómo finaliza este hecho, que fue un episodio de la Guerra Grande vivido en nuestro departamento. Hoy hacíamos referencia a un Garibaldi que viene avanzando de la zona sur, se instala a acampar en el hervidero, mientras sus informantes le comentan cómo está la situación en el Salto, avanza hacia la zona del Daymán, hasta que luego, en esa calurosa jornada de febrero, llega a nuestro departamento, pensando que el ejército gubernamental no sabía de su llegada. Sin embargo, el ejército del Partido Nacional, acampado en la zona norte, lo estaba esperando. Cuando ellos ingresan, a través de sus embarcaciones y con el armamento, a este lugar que nosotros ubicamos en la desembocadura del arroyo San Antonio, recibe del otro lado la emboscada que le tiene preparado el ejército gubernamental. Por esa razón es que en este lugar se encuentran muchos restos de proyectiles,
de municiones, restos de armas, como lo que estuvimos mostrando. Se encontró también la polvorera que fue utilizada por los soldados en ese episodio, e incluso estamos seguros que de poder avanzar en una identificación más profunda del terreno, podemos llegar a encontrar otra cosa. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, nuestra ciudad, bañada por el río Uruguay, bañada por muchos arroyos, frecuentemente se generan inundaciones. Esas inundaciones arrastran el agua a tierra, que luego se va superponiendo, se va sedimentando. Por lo tanto, son objetos que en su momento estaban a ras del suelo, al tiempo los podemos encontrar a 40, 50 o incluso hasta 1 metro enterrados en el suelo. Esta dura batalla enfrentó al ejército al mando de Garibaldi contra Lucas Piris, Servando Gómez, que opusieron una dura resistencia. La estrategia del ejército de Garibaldi fue replegarse. Se replegaron hacia una tapera, suponiendo que el ejército del gobierno iba a claudicar en sus intentos de seguir atacando y los iban a vencer. Sin embargo, la estrategia de Garibaldi fue una estrategia fallida y el ejército garibaldino termina huyendo. Huyen por el mismo lado por el que habían ingresado. Es el triunfo del ejército del Partido Nacional, la gran derrota de Garibaldi, aunque estratégicamente se lo quiere ver como el triunfo. El triunfo de Garibaldi se dio únicamente en los términos de que pudieron mantener el asedio a la ciudad de Salto a través de ese sitio que se había producido, le decíamos, donde hoy está ubicado el Banco Hipotecario. Garibaldi, tiempo después, se va a Montevideo. Hay algunos problemas internos de quién queda en la conducción del sitio, pero luego el ejército gubernamental se rearma, se fortalece. Y en 1847, un año después de la batalla, una embarcación garibaldina que estaba, para que ustedes lo ubiquen, donde hoy está ubicado el Club de Pesca, en una zona de amarraderos de embarcaciones, es tomada por sorpresa, huyen rápidamente y aproximadamente a mitad del río es impactada por las balas de cañón que el ejército del gobierno disparó y es hundida en el medio de nuestro río Uruguay, aproximadamente donde se encuentra el canal de navegación. Con estos episodios fue que finalizó lo que tuvo que ver con la intervención de Garibaldi y ese sitio que habían instalado en nuestro departamento. Pero siempre hay historias atrás de la historia. La masonería nos habla de la hidalga lucha de Giuseppe Garibaldi, del gran logro, del triunfo de este visionario, de este liberal, de este héroe de 2 mundos. Ahora, un héroe de 2 mundos que venía si le pagaban, si no, no venía. Y la masonería olvida, y esta es una pregunta que muchas veces la hemos hecho a través de esta forma, pero nunca hemos conseguido respuesta: ¿por qué la masonería olvida a otro gran masón como fue Lucas Piris? Lucas Piris, grado 32 de la masonería, grado superior en el ejército a Leandro Gómez, fue el que estuvo presente en la defensa de Paysandú, fue el que dejó lugar a Leandro Gómez porque era un grado superior en masonería, era el grado 33. O sea que no estamos hablando de cualquier masón, estamos hablando de un masón de grado superior, como era Lucas Piris, grado 32, frente a un Garibaldi que hacía muy poco tiempo que había ingresado. Sin embargo, la masonería rescata a Garibaldi y olvida a Lucas Piris. Y esto ocurre en nuestro departamento, donde estos hechos ocurrieron, ¿no? Parece que prefieren resaltar la imagen de Garibaldi, europeo, italiano, y dejar de lado lo que fue el papel de un hijo de esta tierra, como fue el caso de Lucas Piris. Seguramente será un enigma que algún día podremos revelar, y esa es también la propuesta del sello de la historia, ¿no? Establecer preguntas, revelar enigmas, y algunos quedan ahí esperando que en algún momento se pueda resolver. Volviendo un poco más atrás en la historia, hoy hablabas de lo que fue la emboscada que sufrió Garibaldi en esa retirada, primero costeando el arroyo y después costeando lo que es la margen uruguaya del río Uruguay hasta lo que es hoy la zona céntrica y lo que es el casco más antiguo de la ciudad de Salto, en los alrededores de la Plaza 33. Destacar que, bueno, ya la gente lo sabe, hace unos meses atrás, aproximadamente unos 3-4 meses, el río Uruguay
sufrió una gran bajante, que entre otras cosas también se pudo divisar, por medio también de dron, se pudo divisar el Surubí, que está hundido ahí en la zona del Club Remeros. Pero volviendo a lo que es la batalla de San Antonio, también destacar que gracias a esta gran bajante y costeando el equipo del sello de la historia, costeando el arroyo San Antonio, casi en la desembocadura, destacar que aún se encontraban a simple vista, sin necesidad de detectores de metales, se encontraban balas de la época, que pudimos encontrarlas viéndolas a simple vista, y también separando de otra mucha evidencia que hay en la zona, ya que también se encuentran balas modernas, ya que se dice que hace unos 70 años la zona del lo que es hoy la desembocadura del arroyo San Antonio, en ambas márgenes, tanto la margen sur como la margen norte, también era zona de maniobras militares. Pero sí, destacar eso me pareció sumamente interesante, que recorriendo la costa del río, la costa del arroyo, perdón, se encontraran a simple vista balas que fueron utilizadas en 1846. Incluso se han encontrado también restos de cerámica indígena, ya de un tiempo superior, ¿no? Estamos hablando ya de 500, 750 años atrás, o según la teoría que manejen, algunos más. Nosotros como grupo de rescate arqueológico tenemos el propósito de identificar objetos, elementos, reconstruir la historia, dar a conocerlo, eso es la divulgación, difusión, pero también la preservación del patrimonio histórico. Por eso, y en función de esos restos de vasija, el año pasado enviamos un proyecto a López Más, encargado del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, para que se contemplara la posibilidad de declarar el lugar como lugar de interés arqueológico y de esa manera pudiera tomarse precauciones, porque mucha gente que hoy va a pescar al lugar, niños que van a jugar, encuentran esos restos de vasija y los tiran al río. Sí, Y lo que están tirando son 1000 años de historia que podría ser reconstruida y contada. No, y destacar que no son simplemente hallazgos aislados o casuales, sino que la densidad de los objetos ahí encontrados, la cantidad llama a pensar, o calculamos que se tratara de un asentamiento indígena de muchísima antigüedad. Podemos hablar mínimamente, como decías vos, de 500 a 1000 años de antigüedad, esos trabajos que todavía se preservan en la playa de lo que es las cuevas de San Antonio. Exacto, esos objetos ustedes lo pueden ver en el Museo del Liceo número 2, el Museo Grompone, así como las armas, las municiones, proyectiles, la polvorera que estuvimos exhibiendo hoy, también lo pueden ver en el Museo 2, porque nuestro propósito es que esto tenga una difusión patrimonial. No es el sentido que esto esté adornando la estufa. No somos coleccionistas. No somos coleccionistas, y mucho menos acaparadores. Por lo tanto, algunos de estos objetos hoy ustedes los pueden ver en el Museo Grompone. También el sello de la historia está implementando un museo itinerante que tiene como propósito trasladarse a instituciones educativas o a aquellos que lo pidan o que les resulte interesante de saber estas historias, conocer los objetos. Nosotros estamos dispuestos a ir porque justamente nuestro objetivo es ese. El sello de la historia tiene un reconocimiento a través de los medios que han difundido cuál es nuestra actividad. Somos personas responsables de lo que hacemos. Nuestro equipamiento nos identifica, podemos ver los sombreros con el sello de la historia, con el logo. Donde nosotros estaremos siempre con algún elemento identificatorio, porque para nosotros es fundamental la seriedad. A veces tiene miedo a quiénes son los que andan al lugar. Bueno, saber que somos un grupo de rescate arqueológico integrado por distintos profesionales con esta finalidad y con todas las cosas que estuvimos explicando hoy en este primer programa, que es lo que nos avala como equipo serio de rescate arqueológico. Resaltar y repetir lo que decíamos en otros medios de comunicación, parecido a lo que vos decías, el objetivo del sello de la historia es que con el hallazgo de estos objetos surja una nueva herramienta. No es lo mismo hoy por hoy en la escuela o en el liceo hablar de la batalla de San Antonio y mostrar imágenes o retratos de Garibaldi o fotos aéreas de la zona, que retrotraerlos, llevarlos en el tiempo a esos niños, a esos adolescentes, con objetos de la época. Algo que en mi época de escuela no pasaba.
en un liceo, en una escuela, te podían hablar, sí, de una batalla de San Antonio, te podían hablar de una bala de cañón de 3 libras, te podían hablar de un mosquete de avancarga como el que trajimos hoy para mostrar, pero hoy por hoy, lo más que hablarlo, lo mostramos y permitimos que el niño, el adolescente, se familiarice con los objetos, que ese objeto se vuelva tangible, palpable, y bueno, ese es sobre todo el objetivo del sello de la historia: rescatar, preservar y difundir lo que es el patrimonio que está enterrado a 20, 30 centímetros bajo el suelo, y generar esta nueva herramienta. Bien decías vos, bueno, las instituciones a partir de ahora que deseen que el sello de la historia se haga presente con estos objetos, se comunican con nosotros por las redes sociales y agendamos, y ahí estaremos el equipo todo o parte del equipo y los objetos, y los estaremos poniendo en contexto y exhibiendo para aquellas personas que demuestren interés. Imagínense lo que puede significar para un niño de hoy poder tener a la mano una bala de cañón que fue disparada, estamos hablando prácticamente hace 180 años, y esa es la idea, que se pueda palpar. Nosotros queremos agradecer al Club de Niños de La Tablada, queremos agradecer también a Salto Informa, que es por donde estamos justamente emitiendo y dando este programa para que ustedes también puedan ser parte de este estudio de la realidad. Y ya les adelantamos que si les gustó el programa, que si se quedó con ganas de verlo, lo van a poder ver porque está colgado así en la página de Salto Informa, en un apartado especial que tiene el sello de la historia. Pero si ya se quieren preparar para el próximo programa, en el próximo programa vamos a estar hablando de actividades nazis en Salto. Suena lejano, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de Europa, Alemania, pero en Salto hubo presencia. Hubo presencia nazi. Cuando comentamos esto con los estudiantes que hicimos la investigación, decían, nazis en Salto, sí, nazis en Salto. Y no queda solo en la leyenda, sino que hay evidencias. Hay evidencias, hay salteños que apoyaron al régimen nazi convencidos de que era una buena alternativa. Hoy hablamos de la masonería, otra vez la masonería metida, porque así como los nazis perseguían a los judíos, también perseguían a los masones, ya que su condición de libre pensador era para ellos un gran problema. Así que, si quieren saber qué pasó en Salto, quiénes fueron los que estuvieron ideando el plan para ocupar el Uruguay, dominar el ejército, dominar el departamento, no se tiene que perder el programa. Si quieren conocer fotos, si quieren conocer cómo se dieron los hechos y lo que casi estuvo a punto de acontecer, bueno, a las 8, pero a las 8, hoy fue 8:30, a las 8 van a tener que sintonizar la página del Salto Informa y ahí se van a enterar. Tenemos una semana para que nos vayan haciendo llegar preguntas, comentarios y encontrarnos material. Quizá hay alguna persona que nos está escuchando y tiene algo también físico de esta historia. Nosotros estamos hablando de que encontramos evidencias de la presencia nazi en Salto, así que se pueden comunicar con por nuestras redes sociales, y para el jueves que viene estaremos acá a las 20 horas. Este es un programa no para que pases por la historia, sino para que la historia pase por vos, y te esperamos entonces el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.